Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Shocking Business, aquí en este programa que hacemos todos los miércoles en esta sexta temporada en el 2025. Este programa es en vivo, lo estamos transmitiendo actualmente en varias plataformas, en LinkedIn Live, en YouTube Live, en Facebook Live y en Instagram Live, por supuesto de las redes de Shocking Business, que así nos pueden encontrar. Y también algunos personales también por ahí anda transmitiéndose en vivo. El día de hoy vamos a platicar un tema que la verdad me interesa también conocer y de la mano de nuestro invitado el día de hoy, nuestra invitada el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar sobre ese enemigo silencioso que nos detiene en la vida y en los negocios. ¿A poco no les ha pasado? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo podemos aprender a dominarlo en lugar de que nos controle? Vamos a platicar hoy con nuestra invitada el día de hoy, con Cintia Solar. Déjenme un poquito, les pongo en contexto. Ella es psicóloga educativa, psicoterapeuta y coach ontológico y ha ayudado a muchas personas a transformar sus creencias, enfrentar sus miedos y avanzar en su vida personal y profesional. Hoy nos compartirá distinciones claves sobre cómo aprender a dominar el miedo con algunas técnicas, aprender a entenderlo. Y bueno, quiero darle la bienvenida aquí al programa a Shocking Business a Cintia Solar. Cintia, bienvenida a Shocking Business, aquí estás. Hola, hola, muchas gracias. ¿Qué tal, Arturo? Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas Contenta de estar noches. contigo. Oye, pues está padrísimo porque, mira, aparte cuando estábamos platicando sobre el tema, aquí todo esto aquí, y también voy a aprovechar para poner tu banner para que la gente que ahorita está conectada, porque estamos en vivo, igual podemos compartir y platicar, puedan ver pues quién está hablando, porque de repente los invitados dicen, bueno, ¿y el tema de qué fue, no? Aquí abajo lo pueden ver y también les dejo el QR de su tarjeta digital ICAR de Cintia, que también está estrenando y justo es para que puedan ahí ver su información, sus redes, sus datos de contacto y todo lo relacionado a lo que ella es experta. Ahorita vamos a platicar. Entonces, ¿cómo ves, Cintia? No, maravilloso. Muchas gracias. Y te digo que es una idea genial esto de tus e-cards. Me encantan. Y creo que es una forma muy fácil de que te encuentren por todos lados. Muchas gracias. Sí, está padrísimo. Es parte de lo que también tratamos de proponer aquí. Y más que nada en este espacio de Shocking, la idea es conocernos, platicar, hacer un entorno de comunidad padre, porque hay muchas personas que de repente ya lo conocen, entonces empiezan a conectarse. Por ejemplo, ahorita hay una persona en vivo que Carla, por ejemplo, dice, wow, qué buena invitada. Muchas gracias, Carla Lascano. Bienvenida aquí a Shocking Business. Igual cualquier persona que quiera Gracias, Carlos. interactuar también puede participar. Y bueno, a ver, vamos a platicar sobre este tema que tiene que ver con el miedo, ¿no? Justo lo que todos hemos lidiado en algún momento en nuestra vida. Y yo te quiero preguntar de inicio, ¿por qué crees que es uno de los mayores enemigos del ser humano? Que de hecho en el título estaba, ¿no? Porque el miedo tiene muchas formas de manifestarse. El miedo puede estar en el ego, el miedo puede estar Sí. en el alma, pero el miedo está en nuestra mente. Pero también la pregunta que yo te haría es, ¿qué es el miedo? ¿Es un pensamiento o una emoción? Ah, bueno, yo un poco pensando, sería una emoción, tal vez. Sí, por ejemplo, en la película de Intensamente Ajá. está la emoción, ¿no? El larguirucho El flaco temor, es ¿no? la emoción del miedo. Ajá, exacto. Ajá. Sin embargo, el miedo es o sea, detona una emoción, pero el miedo es un instinto que te salva la vida. El Ok. miedo es un instinto y gracias al miedo estamos vivos. Sí, lo vimos también en esa película, justo es parte esencial, o sea, no puedes quitártelo por completo, ¿no? Muchos Exacto. quisieran no tenerlo. Exacto, como la Ahora, película esta de los Scrooge, ¿cómo se llamaban? Los estos cavernícolas. ajá, me encanta ¿Te esa acuerdas película, sí. del papá que los quería tener a todos metidos en una cueva y ahí quedarse para toda la vida? Y llegó este chavillo y es una gran aprendizaje a los miedos reales y a los miedos imaginarios esa película. Ok, oiga, pues vamos a hablar sobre ahorita el miedo, justo. Ahí veo que hay más personas que se van conectando, la verdad que está muy padre. Si ves que a alguien le interesa este programa, compártelo, como para que también estemos todos conectados. Y un poquito antes de platicar bien sobre este tema, quería tomar unos minutitos como para que la gente un poco entienda sobre Cintia Solar, sobre ti. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo fue tu camino a convertirte en psicoterapeuta, en coach ontológico? Yo sé un poco, pero que nos compartas tú un poco de esa trayectoria. Wow, sí, pues en realidad yo estudié psicología educativa para empezar Ok, porque me encantaba enseñarme. Tuve la oportunidad
de irme a la Sierra de Hidalgo a enseñar a campesinos a leer y escribir a mis 17, 18 años, Okay. a una campaña de alfabetización, a vivir en un poblado en la Sierra de Hidalgo. Y ahí me di cuenta que me encantaba la enseñanza, me encantaba transmitir, ayudar. Y también me encantaba escuchar. Y fue que encontré la carrera de psicología educativa y estudié esa carrera. Me di cuenta que me gustaba mucho la parte de los adolescentes y comencé a trabajar a la mitad de la carrera como psicóloga educativa en escuelas de adolescentes, que generalmente todo el mundo les da miedo, pero a mí me encantaba. Y después llegué a la IAC, ¿no? Donde te conocí justamente a hacer este máster esta maestría de coach ontológico, porque siempre me encantó esta parte de la corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje. Y cómo eso fue lo que me llevó a conectar mi historia. Y bueno, yo estudié todo eso, sin embargo, a mis 30 años tuve un suceso de vida que me paralizó la vida, que dejé de moverme de los pies a la cabeza de un día para otro, estando en un país extraño, en Alemania, y fue un miedo terrible, el miedo más grande que he vivido en mi vida, que no sé qué me pasa, de repente dejo de mover piernas, de repente brazos, y en la tarde quería tomar un vaso de agua y empecé a paralizarme totalmente. Y me di cuenta, me llevaron a terapia intensiva y ahí en terapia intensiva me querían hacer una traqueotomía, querían abrirme y meterme un tubo y sabía, y esto porque me lo dijeron, que podía caer en coma respiratorio, es decir, me iban a desconectar. Y ahí me di cuenta que lo único que me funcionaba realmente de mi cuerpo, de verdad, ojos, cara, todo, ahí está mi historia en YouTube, la pueden ver. Pero lo que más me paralizaba era pensar que no iba a tener más mi mente, era lo único que me funcionaba, mi cerebro, y escuchaba lo que los doctores decían y veía todo y me di cuenta que había una lucha que llevar contra el miedo, más que nada. Sí, sí. Y empecé a darle órdenes a respirar, pedí que no me entubaran, eso me hicieron firmar algo de que no se responsabilizaban entonces de mi vida y que si tenía una bocanada de aire o un ronquido podía morir. Y estuve un día y medio sin dormir, con conciencia de mi respiración, dando órdenes y escuchando mi forma de cómo respirar. Y eso me llevó a que a los 2 días mi sistema respiratorio estaba listo. Luego mi sistema digestivo también, y luego mi sistema circulatorio. Estuve 10 días en terapia intensiva y no movía nada, solamente ya podía respirar. Y servía mi cerebro todo el tiempo. Entonces era una forma de tomar decisiones sobre lo que quería en mi vida. Y me di cuenta que dándole órdenes a mi cuerpo o pidiendo, dando un mantra de órdenes, una palabra que me llevaba a muévete, 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 como mis dedos de los pies cuando salí de terapia intensiva en neurología. Me dijeron que me iba a quedar a unos 9, 10 meses ahí y tenía mis pies enfrente. Estaba terriblemente aburrida y además alejadísima de toda mi familia. Estaba en Alemania, solo estaba el papá de mis hijas y luego llegó mi mamá, pero no había nadie más y estos maravillosos teléfonos todavía no había Insta, no había Facebook, no había nada de esto. Entonces a veces también, y es algo que me gusta decirle a mis pacientes, es importante aburrirse, Arturo, dejar esto para poder dar órdenes acá y no sea una mente externa la que nos ordena. Y entonces vi mis dedos de los pies y empecé con el dedo gordo, muévete, 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 ¿por qué no te mueves? Muévete. Y comenzó a moverse. Y así sucesivamente empecé a mover todo el cuerpo y los doctores no entendían porque no tenía mielina. Bueno, solamente como instrucción me dio una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré. Es una enfermedad del sistema inmunológico. Tu cuerpo, ¿qué sucede? Tu cuerpo te da un virus, una bacteria, tu cuerpo quiere atacar
y te ataca el cuerpo. El chiste es que me paralizó totalmente, desconectó el sistema periférico de mi sistema nervioso. Ok. No, digo, es interesante todo ese proceso que pasaste en ese momento, que al final te ayudó a descubrir, es como tú dices, entender que la mente tiene un poder increíble que te ayuda a mover más allá de lo que nosotros tratamos de visualizar como mover físicamente, que te permitió en algún momento con procesos, pues retomar pues tu vida normal en teoría, ¿no? O sea, como seguir con el proceso, digo, eso fue a los 17 años, me platicas. 30. 30, perdón, sí, 30, justo de la historia, que bueno, pues también te ha ayudado a llevarte justo hasta el proceso donde estás y justo también platicar sobre esto, que actualmente estás como trayendo mucho a la discusión en cuanto a empresas y personas, el atacar eso, bueno, no atacarlo, sino el comprenderlo, atenderlo, dominarlo, ¿no? Porque lo platicamos. Y justo ahorita platicando un poco sobre eso del miedo y retomando el tema que nos estabas explicando que más que una emoción, es algo más que afecta, o sea, como decíamos que no era una emoción en sí, que era, como me dijiste, para Un recordarlo, instinto. instinto, claro, de supervivencia. Instinto de supervivencia. Y constantemente vivimos en miedo, vivimos apretando el botón del miedo, que es nuestro cerebro reptiliano, el que reacciona ante los ataques del exterior, pero de repente el ataque al exterior, si en los cavernarios, en los cavernícolas era los leones, aquí es el WhatsApp. Ah, sí. El Messenger. Ok. El correo de alguien, ¿no? Y entonces estás todo el tiempo en alerta. Vivimos dando estas dosis de cortisol pequeñas, pero nos desgastan enormemente y nos hace vivir en estrés. Por eso el miedo es el peor enemigo, porque el miedo tiene 3 reacciones. El miedo tiene 3 formas de manifestarse. La primera es, en inglés es fight, flight, freeze. Okay. Es decir, el miedo, fight, o peleas con el miedo, o flight, huyes, sales corriendo, o freeze, te quedas paralizado. Y ninguna es más mala o buena que otra. Por ejemplo, si te ponen una pistola en la cabeza, ¿qué haces? ¿Sales corriendo? Entonces, o sea, te paralizas o no sé. El freeze es lo mejor, porque hay mucha gente que sin saber qué es su instinto del miedo lo hace pelear y le dan un balazo y lo matan. Y dicen, ¿pero qué peleó por un reloj? No, su cerebro reptiliano actuó con ese instinto de luchar cuando tenía que frisearse, ¿no? Por ejemplo, en el 2017, cuando hubo el terremoto del 19 de septiembre, estaba dando una sesión aquí justamente en su consultorio y empieza a temblar y yo estoy aquí en planta baja, entonces, ¿qué había que hacer? Flight, volar. Y mi paciente se quedó en freeze también, tuvo una mala reacción del miedo, se quedó. Y yo le decía, por favor, sal o ponte al marco de la puerta, pero no te quedes ahí sentada. Estamos aquí afuera. Y por eso es tan importante, por eso, ¿cómo dominamos el peor enemigo que tenemos en nuestra vida? Conociéndolo, Arturo. Okay. Conociendo qué reacción tengo que tener. Si tengo que pelear con mis pensamientos, si tengo que paralizarme y quedarme un rato viendo qué puedo hacer, o ya tengo que huir porque es demasiado. Yo correctamente estaba paralizada de miedo, pero también del cuerpo y no podía huir a ningún lado, estaba encerrada en mi cuerpo. Entonces solo me quedaba pelear. Ese fue el instinto que pude utilizar. No me quedaba, no podía huir, no podía ni siquiera suicidarme y tampoco podía frisearme porque ya estaba friseada. No me quedó otra más que pelear. Claro. Y fíjate, haciendo esta distinción justo de entender cuáles son las reacciones que tenemos ante el miedo, como tú dices, igual no es pensar que el miedo simplemente es algo negativo que el cuerpo humano
por instinto tiene o genera, sino más bien aprender a entenderlo, porque yo no sé si es una igual pregunta, si a todos nos pasa que siempre nos pasa el freeze, o dependiendo de la situación es uno u otro, pero ya conociendo por el instinto y por preservación de todo, o sea, de la vida y del, digo, por ejemplo, si hablamos de miedos a miedos, o sea, hay miedo de que se me acabe la vida, digo, el celular, la pila, o que, como tú dices, no tenga señal para recibir un WhatsApp, o te llamó Mercado Libre y de repente el paquete está afuera y no estás tú, y entonces genera un montón de detallitos, pero son miedo, que dependiendo de eso, la idea es que aprendas a entenderlo para saber cómo reaccionar para tu beneficio. Yo entiendo que vamos por ahí, ¿no? Esa es la forma de dominar a tu peor enemigo. Entendiendo, yo acabo de ahorita sembrar a ustedes, al público, a ti, la semilla de saber que el miedo tiene 3 reacciones y tienes que saber escoger cuál es la que necesitas utilizar cuando tienes miedo. Y si llevas mucho tiempo friseado, vas a decir, bueno, o me toca huir o me toca pelear, pero no me puedo quedar ahí. Porque, ¿qué sucede si me quedo ahí? Ese peor enemigo hace que todo, que caiga en mis trampas. Cuando tienes miedo, caes en tus trampas. Claro. Oye, bueno, dime. No, adelante. Es que, fíjate, me quedé pensando bueno, justo de estas 3 reacciones. Yo no sé si tú en esta parte interna que, bueno, vamos a platicar, alguien que yo conozco, ¿no? O sea, es que te me viene a la mente de personas que se quedan paralizadas ante alguna situación, ¿no? Digo, yo soy un poquito más de los que o huyo, o de repente sí peleo, pero si veo que voy a ganar, ¿no? O sea, si veo que no voy a ganar, pues no peleo. Pero si veo que las llevo de ganar, pues sí peleo. Pero el tema es, ¿cómo podrías, de cualquiera de estas 3 situaciones, decirles a las personas qué podrían hacer para sí moverse en el caso de freeze, o si tienes que correr, en lugar de pelear, pues digas, oye, pues tienes que correr, ¿no? No te pongas a pelear, digo. Más bien es como, ¿qué podrían hacer ellos? ¿Por dónde podrían empezar? Yo creo que para mejorar esa parte, pues. Tomando en cuenta que el miedo es un instinto, ¿sí? Es simplemente tener esta parte de entender qué tengo que hacer y dónde estoy. Entonces, esto, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta si estás cayendo en una trampa del ego? Hablando de que son las trampas, cuando tenemos miedo, caemos en nuestras trampas. Okay. Cuando caemos en las trampas son estar pensando todo el tiempo lo que no tengo y no quiero. Y me preocupa y me da miedo que suceda, pero ni lo tengo ni quiero. Por ejemplo, en la pandemia, muchísima gente estaba, ay, no me quiero contagiar, no, por favor, que no me contagie, no lo quiero, no quiero, y eran las primeras personas en contagiarse. O no sé si has tenido amigos, yo sí he tenido amigas que tienen una relación y comienzan, y si me pone el cuerno, es que tengo pavor porque ves que el de anterior me puso el cuerno y yo creo que él también porque ya he visto cosas y porque me va a poner el cuerno. Estás preocupada por algo que ni quieres ni tienes. Y esa es la mejor trampa del miedo. Atraparte para que te domine. ¿Y qué hace? Que se materialice. Y de repente, ya ves, me puso el cuerno. Te lo dije. Ah, caray. Y dices, ya ves, tenía razón. Si yo lo sabía, si yo soy un genio. No, tú caíste en una trampa y tu mente, es como si a mí me hubiera dicho, si yo escuchaba a los doctores y yo hubiera caído en lo que no tengo ni que, claro, me voy a quedar sin trabajo, mi vida va a ser que mis padres me vistan Entonces, cuando el doctor llega y me dice, sí, no vas a caminar, ok, de acuerdo, estoy bien. Ahorita estaría dándote la plática en silla de ruedas. Yeah. Pero sí, la cara fue muy difícil, la cara tenía mil cables y esa fue fue dándole órdenes justamente a mi cara, pero a lo que me refiero es que tenemos que estar muy buzos de nuestras trampas, porque eso se llaman miedos imaginarios. Oye, a ver, yo te podría preguntar, igual para que las personas que puedan ver este programa, digo, repito que estamos en vivo. De hecho, aquí hay un comentario de Daniel, que me había pasado ponerlo. Dani por aquí anda también. Muchas gracias. Las personas que de repente lo vean también podemos aquí interactuar si tienen alguna duda. Pero justo, a ver,
¿cómo podríamos identificar si es un miedo, si el miedo es real o es una percepción falsa basada en creencias limitantes, que justo es como tú dices, esa trampa mental que tenemos, que nos orilla a que de repente sí se haga realidad, como bien dices, ¿no? Y a veces nada más nos mantiene atormentados toda la vida, aunque no pasa, o sea, de que tipo, ay, me voy a enfermar, me voy a enfermar, y a veces, afortunadamente, no te pasa, pero hay veces que sí lo jalas también. Entonces, ¿cómo podríamos identificar si es un miedo real o es pues, un miedo falso? O una Después percepción. de todo lo que a mí me sucedió y dándome cuenta de que pude dominar el miedo de estar en un país y de todos los malos pronósticos y de toda esta situación, comencé a estudiar más sobre la neurociencia, Okay. que fue la que me llevó a entender cómo es que yo salí adelante de toda esta situación. Y hay que entender para empezar que nuestras neuronas son plásticas, es Uh-huh. decir, las neuroconexiones que hacemos nos llevan a pensar en la misma situación constantemente. Una neuroconexión es una conexión de una conducta, de una forma de reaccionar, de algo que siempre nos preocupa, etc. Entonces, hay una neuroconexión que nuestra mente conoce perfectamente y son dos palabras sencillas y se llaman ISIS. Isis. Y si cuando vaya y salga me Ajá. accidento, y si cuando tenga un mejor trabajo la riego, y si no sale bien, y si ya no me quiere, y el easy es una neuroconexión tan habitual en nuestra mente que inmediatamente va al cavernícola del miedo a presionar el botón. Les recomiendo en YouTube está yo le digo que es uno de los peores, bueno, no de los peores, no, de muchos de los fracasos de Disney, Uh-huh. de Walt Disney. En los años 70 él quería llegar al desarrollo humano y quería hacer como conciencia al ser humano, hizo un video que se llama El Triángulo de la Salud. Y es un video que está en YouTube y que es de los años 70, 74, 72. Y dice que el triángulo de la salud está conformado por el lado físico, el lado social y el lado mental. Y dice que si el lado mental es el que se desquebraja, entonces todo el lado físico está mal, la salud está mal, todo está mal. Uh-huh. ¿Y quién domina la mente? ¿Los médicos? ¿Quién sana la mente? Pues, mira, yo tengo mis teorías en cuanto a este ser inteligente supremo que da pauta a todo lo que se genera a través del cuerpo. O sea, digo, inclusive soy medio enemigo de esa parte de, ay, como que me quiero enfermar, entonces ya tú solito estás queriéndote enfermar. Yo, no, o sea, Esos son ¿no? trampas también, ¿no? De que ya siento dolor de garganta y Ajá. ya me voy a enfermar. Uno domina la mente o la mente te domina a ti, eso es lo más importante. Entonces, si tú dejas de hacer neuroconexiones con los ISIS o ese detonar pensamientos del futuro que se te olvida cómo vivir en el presente, se te olvida cómo se construye hoy lo que no quieres o lo que quieres en el futuro. Fíjate que, digo, yo tengo una duda ahí porque de repente sí hay muchos ISIS, digo, yo no sé si a todo el mundo le ha pasado o no, yo no creo que alguien nunca lo haya hecho, pero, pero de repente a mí me pasa mucho que en mi parte de planeación, vamos a decir, como yo pienso, ¿no? Ser precavido, ¿no? Entra el ISI, ¿no? Oye, y por ejemplo, y si allá no hay internet, o y si allá se me acaba la pila, entonces empiezo a hacer cosas previas a algo, ¿no? Pero yo lo veo más por Claro, lado, ¿no? si tu easy es para prevenir, Ajá, genial, ya. genial, sí, Ah, ok, está bien eso, pues. por supuesto, si es easy, por las dudas, hago Ajá, esto. Pero ya. si tu easy es, y si cuando sea viejito no tengo dinero, y si me Ya, quedo sin ya, trabajo, y si ya. no encuentro trabajo en años, y si ya me tengo que regresar a casa de mis papás,
Sí, no, de hecho, cosas que sabes bien que igual iban a pasar o no están pasando, pero es ese miedo que de repente infundado que no te permite, primero estar aquí, ¿no? Como tú dices, y después, pues, generar buenas oportunidades porque te la pasas pensando en todo lo negativo que te va a pasar y pues no, tampoco beneficia, yo creo que por ahí, ¿no? Y eso todo negativo que va a pasar es justamente el ego. El ego. Es Ok. esa parte de nuestra mente intangible que tiene que ver con, sí, estas neuroconexiones, pero también con nuestra energía, que somos protones, electrones y somos electricidad. Y pues sí, la parte de la cuántica y la física cuántica, que ya es una ciencia. Está comprobado que también lo que pensamos es lo que atraemos. Y entonces, donde ponemos nuestro foco, eso crece. Eso es Ujú. inevitable. Si yo pongo el foco en que tengo miedo a que me va a ir mal, a que me va a ir mal, a que me van a correr, a que me van a correr, ¿qué crees? Este es tu peor enemigo, te van a correr. Y vas a decir, sí, lo sabía. Y te vas a sentir que eres de lo peor, que eres tonto, que eres poco inteligente y te vas a dar con todo. Por eso es tu peor enemigo, porque nadie te dijo que tú no podías o que alguien te iba a correr. Tú solo lo atraíste. Tú solo lo manifestaste de alguna Oye, forma. pero justo como tú dices, es parte de ese ego de querer tener esa razón, o sea, lo que estoy pensando es, sí, es así a pasar porque yo ya lo sé y sí, o sea, mi miedo ya me quita inclusive de las oportunidades y hace que se genere hacia ese punto negativo o positivo, bueno, si lo usas para positivo, qué bien, pero yo creo que la mayoría de las personas lo trae para lo negativo porque pues te andas afectando y luego no lo queremos, ¿no? O sea, no queremos ese miedo, pero nos la pasamos pensando, como tú dices al principio, es que tengo una nueva pareja y si me engaña y si esto, tengo un nuevo trabajo y si me corren y si no llego a tiempo y si te la pasas con ese miedo, ni aprovechándolo ni nada más vive en ti y te afecta. Y para poder entender de dónde vienen estos miedos y el ego, porque el ego Ujú. detona el miedo, Ok, hay 4 formas de identificar el ego. O sea, es ok, decir, cómo a es ver, que este que dices tú ahorita, ese es la soberbia, ¿no? la soberbia, ok. La soberbia es cómo se manifiesta el ego, siendo soberbios. Y es una forma de protegernos también de una forma, ¿sí? Y tenemos miedo y por eso somos soberbios. Ok. El segundo es la necesidad de control. En las empresas hay muchísima esta situación de no delegar. Hay muchos problemas y conflictos referentes a la confianza, al compromiso y a todo esto, porque hay mucha necesidad de controlar y no hay confianza, ¿no? Este, también el tercero es el apego, el ser muy apegado, ¿no? Esto es mío, esto es mío, esto es mío, pues no sé si te lo presto, o apegado con la gente y hacer relaciones codependientes, de te amo, no puedo vivir contigo, pero tampoco sin ti, y tengo miedo, ¿no? Porque mi vida sin ti sería, ¿qué va a pasar si me dejas? Mi vida se va, tengo pavor de que me dejes, o tengo pavor de soltar el control y que lo hagan mal. Tengo pavor que descubran que soy súper inseguro o insegura y tengo un miedo de enseñar mi poder y entonces hago que soy más que tú para que me lo creas y me protejo. Y la cuarta, que es la más común, por ejemplo, en las empresas, son las máscaras. No, es, ay, Artur, ¿cómo está? Uy, cómo me cae gorda. Es una forma también de no, de tener miedo a la autenticidad, porque es miedo a la autenticidad, las máscaras, miedo a confiar, la necesidad de control, miedo a ser generoso, la parte del apego, y miedo a ser humilde, la parte de la soberbia. Ok. Fíjate, ahorita que tocaste el tema empresarial, digo, no lo hemos tocado al 100%, pero justo viene súper bien ahorita porque todo lo que tratamos de hacer es aplicativo a empresas, a negocios, inclusive también familiar y todo, pero ¿cómo tú le puedes decir a las personas que esto que estamos platicando ahorita para identificarlo, de dónde viene,
qué tipo de, cómo se representa, ¿no? En esta parte de ego, soberbia, el apego, las máscaras. ¿Cómo afecta esto en las empresas en la toma de decisiones en los equipos? Pues enormemente, enormemente, porque las empresas las empresas tienen muchos egos y la gente alimenta su ego dentro de las empresas, en la competencia, en el ser mejor, en la comparación, en el estrés que se genera, y entonces nace lo que es el manejo de conflictos. Es un tema tan importante para justamente poner al enemigo del ego frente a poder trabajar los estilos de conflicto. Porque ese ya es otro tema, mi querido Arturo. O sea, ese es el tema de las cinco caras de los conflictos en la gente. Deberíamos hablar de los conflictos después. Un Sí, tema, con mucho gusto. Está el colaborativo, está el transigente, está el evitativo, el que evade, está el competitivo, está el otro que se carga el mundo encima y hace todo para evitar el conflicto. Pero también es mucho que tiene que ver con aprender a ser humilde, a ser generoso, a tener confianza y obviamente a ser auténtico. Bueno, eso lo platicamos bien porque sí está súper interesante y nos vamos a desviar, pero bueno, ok, digo, al final un poco ahorita vamos a platicar de inicio, que podría ser un programa de arranque para esto, sobre el tema del miedo. Digo, lo importante es que ya aprendimos a identificar, a saber de dónde viene todo. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para que usemos este miedo como a nuestro favor igual, como dice? O sea, no nada más, digo... Buena pregunta. A ver, ¿qué podríamos decir ahí? Pues si bien, insisto, el miedo es un instinto y te salva la vida, ¿sí? El miedo a nuestro favor es justamente cuando decidimos algo diferente para tener un resultado diferente. Los miedos que hoy nosotros enfrentamos, Arturo, son miedos, realmente son... Si tú ves, todo se acomoda generalmente. O sea, como lo dije en un reel que hice hace poco, el 90% de las cosas que pensamos que pueden pasar no pasan. Y ya te desgastaste, ya te estresaste, ya te peleaste, ya te empedaste. Sí, también. Ya te dañaste para, no, pues sí, ay, sí, ya se arregló. Entonces, ¿cómo usarlo a nuestro favor? ¿Cómo realmente el miedo te puede ayudar? Es, uno, identificando y también en esta parte de la prevención, como lo dijiste, pero también de la precaución. Por ejemplo, yo trabajé en empresas durante ya varios años, trabajé 14 años en una empresa y estuve en la pandemia trabajando en una empresa del sector energético como psicóloga coach. Y era muy interesante porque traía todo esto de la NOM 35. Yo era la encargada de la NOM 35, que es esta NOM de todas las situaciones emocionales. La psicología, ¿no? Laboral. Ajá. Exacto. Es una empresa que conduce gas subterráneo. Entonces hay mucha gente afuera y hay esto el crimen organizado, etcétera. Entonces hay algo que se llama acontecimiento traumático severo, que es cuando recibes un asalto, una situación de miedo. La mía fue de miedo, fue una enfermedad, pero cuando te asaltan, cuando te secuestran, cuando te ponen una pistola enfrente, ahí el miedo, para empezar, como insisto, ¿cómo trabaja ahí el miedo a tu favor? Identificando si debo de flight, freeze o fight para empezar. Pero también el miedo a tu favor te hace que seas más precavido. Y hablando del miedo, tenía gente que habían asaltado, etcétera, era esta parte de decir, bueno, si tú vas en tu coche con las ventanas abiertas y oyendo música y el celular y te vale gorro, pues es posible que no estás teniendo precaución, no eres consciente del entorno donde vives.
estamos en la Ciudad de México y tú sabes que es la selva de asfalto. No puedes salir como si nada. Tienes que tener precaución y el miedo te ayuda a entender la diferencia entre vivir precavido a vivir con miedo. Entonces, ¿cómo es a nuestro favor? Pues sí, estando más consciente de mi entorno, porque ese dicho de que el ladrón vea la ocasión también, Claro. o si sientes algo también, hasta una misma corazonada, escuchar tu corazón, escuchar tu instinto. No solamente está el instinto del miedo, también está el instinto del corazón y de las corazonadas y de que el corazón late más fuerte y decir, a ver, no tomo una decisión, tengo miedo, sí, y lo voy a gestionar. Es gestionar el miedo. Y es la forma en que, pues, obviamente está a tu favor porque te hace tomar precauciones y no irte, como dice mi papá, como el borras. Claro, sí. Fíjate que me gusta mucho esta distinción también para que la gente entienda un poco que el miedo, digamos, vamos a llamar, a ver, el miedo presente, latente, visible, identificar las acciones, pues está padre porque tú puedes de ahí saber qué sí hacer, ¿no? O sea, si está temblando, pues no te friseas, si estás viendo un asalto, pues da la vuelta y te vas, o cosas por el estilo que te ayuden a estar bien, ¿no? O sea, a preservar tanto la integridad como la supervivencia, ¿no? Hablando un poco de esa parte instintiva cavernicolosa, ¿no? Ahora, la parte racional, que sí va un poco más al tema futuro, identificar de dónde viene ese miedo, como decíamos que hay diferentes formas, desde el ego, soberbia, y tratar de identificar justo las acciones futuras que podríamos tomar, pues para no aplicar, o sea, obviamente para mejor beneficio propio, pero para entender también, ¿no? De dónde sale, porque justo te iba a preguntar algo, a ver, este miedo que trabajamos, ya como para las últimas, ¿es un miedo heredado o es un miedo aprendido con el tiempo? O sea, ¿cómo se rompen estos patrones? Y a lo mejor yo tengo miedo porque a mi mamá le pasó y, o sea, no sé. Sí, ya los miedos heredados, estos son otro tipo de miedos, el miedo heredado al pasado, ¿no? Exactamente. Y esos miedos tienes todavía la capacidad de, o sea, ahí lo que te puede ayudar ahí es aprender o entender que tienes que hacerte cargo de ti mismo. Okay. No del pasado. Existe la epigenética, por ejemplo, ¿no? Entonces sí me pasa que tengo pacientes que, pues es que mi abuelita golpeaba a mi mamá, ¿no? Mi bisabuela le pegaba a mi abuela le pegaba a mi mamá me pega a mí y yo le pego a mis hijos. Y tengo miedo de repetir patrones, por ejemplo. Ok. Aunque ya los estoy repitiendo, ¿no? Sí. Sí, bueno, hay unas cosas que hacemos inconsciente, pero pues parte de esas inconscientes que de repente no las vemos, vienen otras que sí son conscientes, que sí pensamos que nos va a pasar y que no queremos que nos pase porque le pasó a mi abuelita, a mi mamá y ya entonces a mí muchas cosas, ¿no? Pues es que ahí es lo interesante, es entre más consciente estés de ti, más posibilidades tienes de escoger el mejor camino. Y hay dos caminos. El camino de ser infeliz, de ser depresivo, de estar totalmente enojado con la vida, que es el papel víctima, que parece ser cómodo, es esa zona de confort donde no trabajas con tus miedos, ni trabajas con tus traumas. Por eso decía, ¿quién es quien cuida tu salud? Tu salud mental la cuida un psicólogo. Sí, sí. La posibilidad de que si sientes que tienes demasiados miedos del pasado, aniquilarlos, disolverlos, no quedarte en la parte víctima. Tú tienes la posibilidad de ser responsable. Hay un hombre que quiero mucho que se llama Wayne Dyer, que tiene este libro que se llama Tus zonas erróneas. Maravilloso libro. Ok. Es un libro psicológico, pero es guía para combatir las causas de la infelicidad. Es un libro de los años 70 o 80, por ahí alguien recuerda, pero me encanta el primer capítulo, dice haciéndote cargo de ti mismo. Y tiene un epílogo aquí pequeño que quiero leer, que ya me lo sé, pero es esta parte para dominar el miedo por esta parte
del pasado. Dice, la esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias en que otras personas optan por la locura. Y optar por el miedo e instalarse en el miedo es optar por la locura. Claro. Sí, digo, al final cada quien tiene la decisión, ya platicando un poco general, de que lo tomas, o sea, estás en tu zona de confort porque así ha sido normal el siempre tener miedo, el hacer estas dinámicas, o haces algo diferente que te ayude a mejorar profesionalmente hablando, personalmente hablando, y principalmente conociéndote. O sea, ahorita que platicamos sobre todo esto, traten de identificar muchas veces las acciones que tienen, si son por miedo o no. Y si son por miedo, pues qué parte del miedo me está generando eso, que no me ayuda a mejorar, ¿no? Como decíamos, conflictos que de repente de ahí se detonan lo que platicamos de conflictos, pero el entender por qué lo hacemos para así dominarlo, ¿no? No nada más es no le hagas caso, no lo veas, sino pues entenderlo un poco y aprender a cómo vas a accionar a ese miedo. Es justo lo que podríamos trabajar. O sea, una cosa es peleando a lo mejor con un miedo a futuro, con un miedo que no es real, no es latente y a lo mejor ni pasa, trabajándolo, peleando ahí sí, diría yo, en un tema personal, diciendo, oye, no, tú eres bueno, tú sabes, no te van a despedir y tú lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, ahí estás es trabajando, donde, ¿no? para eso, por ejemplo, para esos miedos, y esta es otra forma de dominar el miedo, si me da tiempo de decirlo. Ajá. ¿Tenemos tiempo? Sí, ya estamos casi cerrando, pero sí. Es que para esto sí, acabas de decir como estas afirmaciones, ¿no? Y es más difícil. ¿Cómo, Cintia, no? Si te estoy diciendo que tengo miedo, ¿cómo elimino el miedo? ¿Cómo dejo de pensar en él? Y entonces yo te decía que cuando tuve mi enfermedad, yo repetía y daba órdenes a mi cuerpo. Entonces esas órdenes se volvieron mantras. Era un mantra. ¿Qué es un mantra? Un mantra es en sánscrito, man, mente, tra, control. Entonces es los mantras que los usan los budistas, los hinduistas, es una forma de controlar nuestra mente. Mantra, control de la mente. Okay. Entonces, si tú sientes miedo, comienza así de fácil, no voy a irme a así de, yo soy bueno para esto. No, simplemente di gracias y empieza a repetir gracias como loro dentro de ti. El gracias es una neuroconexión que tu ser, si estás ahí con el miedo conectado y empiezas gracias, esto es como un poco la teoría del Ho'oponopono. Yo luego descubrí que sí, que la repetición del te quiero, gracias, lo siento, te amo, o como sea, o es la repetición de una frase o en este caso una palabra que te lleva a neuroconexiones distintas y te olvidas del miedo. Otra de Kinslow, un alemán maravilloso, dice, ¿de qué color es tu siguiente pensamiento? Oh, está padre, sí. Ok. No, te cambia el panorama un poco, justo, ¿no? La idea es como para quitar un poco ese foco y te ayude a ver de otro lado lo que está pasando, ¿no? Exacto, salir de tu loop, porque estamos en un pensamiento, otro pensamiento, y nos morimos de miedo hasta que materializamos eso que tenemos miedo y lo hacemos real. O sea, por eso es tu peor enemigo, porque hace que las cosas que más le temes se puedan materializar. Oye, pues mira, el tema está padrísimo. Yo espero que las personas que lo vean lo puedan compartir, lo puedan entender. Otra vez denle play. Yo también le voy a dar play porque hay cosas que de repente me ayudan, inclusive internamente, y a transmitir. Pero está muy padre esto. Y la verdad es que yo invito a que puedan, ahí está el QR de Cintia, lo puedan escanear, puedan seguirla, porque en TikTok tiene muchos materiales muy buenos y en las redes sociales también, en Instagram, Facebook, y empiecen a comprender un poco más sobre esto. Si tienen dudas, si quieren trabajarlo más personalmente, creo que pueden contactarla porque al final ella es experta justo con eso y con otros temas. Y nada más quisiera tocar yo siempre hago 5 preguntas ahorita en esta temporada, que igual podemos hacerlas un poco rápidas así de bote pronto. Es un poco para conocerte para ti y para un poco cerrar el tema. A ver, claro. Si tú tuvieras que escribir un libro ahora, o sea, con todo este conocimiento, ¿qué título tendría ese libro? Tu vida está determinada por tus pensamientos, no por tus circunstancias. Está largo, ¿verdad? Pero... pero la idea, el concepto está padre, ¿eh?
Por tus Tu vida está pensamientos, que es el determinada por tus foco. Ajá. pensamientos, no por tus circunstancias. Exacto, me encanta. A ver, ahora, si pudieras decirle algo a tu yo de hace 10 años, o sea, con toda esa experiencia, ¿qué sería? Aprovecha tu experiencia de vida para empezarla a compartir y que la gente aprenda a dominar sus miedos y sus pensamientos. Que justo está padre, porque es lo No que te estaba tardes haciendo. tanto. No te tardes tanto, está ahí genial. Ahora, ya nos dijiste una frase, pero yo no sé si es la frase que más te inspira. ¿Cuál es esa frase que más te inspira o lema actualmente? ¿Quién, o sea, es esta parte de las circunstancias? ¿Quién domina tu vida? Si son las circunstancias o tus propios pensamientos. Ok. Sí, ¿No? como para entender, ¿no? O sea, trata de entender qué te domina, si la situación en la que estás, las circunstancias, ¿no? Y además es que como que ya leí esto, son tus pensamientos rigen tu vida, no las circunstancias. Ándale. Tus Tus pensamientos rigen tu pensamientos rigen vida, tu vida, no no las las circunstancias. circunstancias. Sana. La bronca no está en el exterior, no es lo que pasa en el exterior. La situación está en el interior. Y tienes que trabajar tu interior, tienes que entender, porque si estás tan todo el tiempo en el exterior, en la tensión, en el estrés, en las noticias, en lo que le pasa a los demás, en lo preocupada que estás o preocupado que estás por los demás, eh, no estás trabajando contigo y tú generalmente te quedas hasta atrás. Entonces, lo primero que podría hacer es una pregunta que podría dejarle al público sería, Ajá. ¿quién es la persona más importante en tu vida? ¿Quién es la persona más ¿Quién es la importante en tu persona vida? más importante en tu vida? Ok, pues a ver, contéstenla si pueden ahí, comenten o internamente ustedes hagan esa pregunta y ¿Quién espero es que la la puedan persona más responder. importante, Arturo, para ti en tu vida? Pues yo te puedo decir que yo, ahorita, porque de mí dependen mis hijos, mi esposa, mi familia, y yo siento que si no puedo ofrecerles, pues digo, al final aprendo que tengo que atender también yo, porque así ya les puedo dar a ellos más, o sea, como que podemos ganar más, yo lo veo un poquito por ahí. Pero pues mi familia y mi vida también, mis hijos son mi vida, ¿no? Pero creo que si no estoy bien yo, pues no los puedo ni disfrutar, entonces también por ahí creo que va un poco la idea. Bueno, ya me está regresando las preguntas, pero a ver, dice, por último, bueno, tengo dos preguntas más, pero ya se me está acabando el tiempo, a ver, unos minutitos. Si tuvieras que recomendar una película igual sobre este tema o alguno, o una serie o un libro, ¿qué les recomendarías que empezaran sobre esto? Para empezar, así, Ujú. A ver, no se vaya. Ajá, ajá. deja ser tú mismo de Joe Dispensa. Ok, deja de ser tú mismo. Ajá, de Yo Joe Dispensa. Ya es un libro icónico, ya tiene mucho tiempo, pero todavía muchas generaciones. Y como dice la mente crea la realidad. La mente crea la realidad. Yo cambié mi realidad Deja de ser de tú. estar Está en bueno el Seattle título, ¿eh? hasta volver a trabajar y moverme. Ok, está bueno, está impactante el título también. Yo creo que más o menos sé de qué trata, pero si no lo he leído, lo voy a buscar también. Se me hace interesante. Sí, Ok, es perfecto. A ver, ya por último, la última pregunta es, Cintia, ¿qué es lo que más disfrutas de ayudar a las personas a superar sus miedos? uf, pues es mi Ikigai. Ok, Mi pasión es mi vocación es mi profesión y mi profesión es mi misión. Entonces disfruto enormemente, por eso puedo estar aquí 30 horas. sí, no, y yo sé, o sea, lo disfrutas, lo ves, yo lo veo en tus videos de TikTok, la verdad es que es algo que no se explica tan fácil, se ve, y al final todo lo que estamos transmitiendo es parte de ese Ikigai, como dices, ¿no? Y ese gusto de transmitir Y de y de ayudar a mejorar, la gente. ayudar a la gente. Oye, pues muchas gracias, Cintia, por este espacio aquí en Shocking Business, espero que también lo hayas disfrutado. Yo invito a las personas que estuvieron aquí o que vean después el video, que de verdad traten de tomar lo más que puedan, aprovechenlo. Estos programas son pues para todos. O sea, aparte de yo traer invitados especiales, de compartir temas, ayudan mucho a generar un cambio, justo por eso se llama Shocking Business, como para cambiar. Y pues yo sigo, este es mi Kigai también un poco, porque es un hobby, la verdad es que parte de lo que Está hago. padrísimo, qué bueno porque es parte de tu pasión y se vale, porque mucha gente ya no tiene pasiones, no sabe, se pierde.
Sí. Otro tema. Sí, pues es un día a la semana ahorita. De hecho, aprovechando, el próximo miércoles vamos a tener igual a Salvador García Tapia. Y si alguien quiere ver todos los invitados que ahorita están programados, aquí está en la página web, por ahí está de iCard, se llama Shocking Business, igual la buscan. Ya también ya estamos en podcast, en la mayoría de los podcasts ya están disponibles. Este se va a subir en estos días también para que lo puedan escuchar. Y pues bueno, pues yo nada más los dejo con la reflexión de sus miedos, aprendan a identificarlos, a domínenlos, y como, pues no es como dicen, elimínalos, sino más bien ellos viven ahí, más bien hay que aprender a dominarlos, como bien platicamos. Pues nada, pues yo me despido de todos, que pasen un muy bonito miércoles, este programa fue en vivo, y ¿qué más me falta? ¿Qué más falta? Ay, tantas cosas. Pues no, les voy a dejar con un videito de ICAR, pero nada, pues la verdad es que me encanta mucho tenerlos por aquí, recibir sus comentarios, ya no vi si había más comentarios, pero bueno, ahí deben estar en redes sociales, y bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy. Cintia, muchas gracias por el espacio. Gracias a Nos ti. vemos pronto y me despido. Bye. Que estés muy bien. Chao. Bye.